Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Hemos llamado a Juan Pablo Barrientos, periodista de Vorágine, colega, que ha venido investigando de tiempo atrás los casos de pederastia en la Iglesia Católica y ha publicado precisamente el portal Vorágine en alianza con Conectas un nuevo reporte en el que hablan Juan Manuel de 43 sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis de Medellín acusados por abuso sexual, una denuncia bien pero bien delicada. Sí, esta información, Yolanda, revelada por la investigación de Vorágine y Conectas, tal y como se informó en las últimas horas, ha permitido revelar la identidad de 43 sacerdotes que han trabajado o vivido en la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Medellín y que han sido denunciados por abusar de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Esta investigación ha reconstruido la trayectoria de esos sacerdotes que en algunos casos fueron trasladados de parroquia. Juan Pablo Barrientos está con nosotros. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Señora periodista, Yolanda, ¿cómo está? Me encanta saludarla, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Nos encanta también saludarlo. Hablemos un poquito del reporte nuevo que están presentando y decíamos y comentábamos esta mañana aquí con María Elvira que Juan Pablo ha estado como con la disciplina de seguir seguir la investigación en los libros, en reportes periodísticos y demás. Lo nuevo que se está revelando en esta investigación, porque sabemos que se han venido haciendo denuncias de tiempo atrás, Juan Pablo, ¿cómo lo podemos resumir de manera muy puntual? Este es como un consolidado de los sacerdotes de los cuales conocemos que tienen denuncias por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. Y digo que es un consolidado, Yolanda, porque ya en 2018 habíamos revelado el nombre de 9 de estos 43 sacerdotes. En algún momento se dijo 17 sacerdotes abusaron sexualmente de niños, niñas y adolescentes en Medellín, y el arzobispo así lo confirmó. Y en ese momento confirmamos a 9 sacerdotes y el arzobispo nos dijo, y hay otros 7 u 8 casos más. Entonces ahí sumaban 17 casos. Pero ahora, después de enviar muchos derechos de petición, después de irnos a una batalla jurídica con las acciones de tutela para acceder a información, después de llegar a la Corte Constitucional y de que la Corte Constitucional haya emitido la sentencia T09120, que le da a cualquier ciudadano acceso a los archivos secretos de la Iglesia, después de todo ese trabajo, pues hemos construido esta lista que ya pues muestra que lo de Medellín es sistemático. 43 sacerdotes denunciados por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en esa jurisdicción eclesiástica. ¿Son todos? No, no son todos, faltan muchos. En los 3 derechos de petición que me respondieron después de que la Corte Constitucional me dio acceso a esa información, yo pregunté por 105 sacerdotes y la arquidiócesis pues respondió parcialmente esa información. Luego envié otro derecho de petición que preguntaba por 915, por los otros 915, para preguntar por todos los curas de Medellín, a ver si en algún momento de sus vidas habían recibido alguna denuncia por abuso a niños, niñas y adolescentes. Ese derecho de petición no lo quiso responder la arquidiócesis, a pesar de que hay un precedente constitucional, que hay una sentencia de la Corte Constitucional, que en estos momentos pues yo estoy peleando para que me entreguen esa información. Entonces esta información se basa, esta cifra de 43 números sale de, primero, esos 3 derechos de petición en los que preguntamos por 105 curas. Segundo, la Fiscalía General, que tiene un expediente sobre todos los curas que han sido denunciados por abuso a niños, niñas y adolescentes. Tercero, las víctimas, los sobrevivientes. Cuarto, los propios curas, a quienes he llamado y me han confirmado algunos de ellos pues que sí han sido denunciados. Y quinto, una fuente protegida de la propia Arquidiócesis de Medellín. Entonces, eso es lo nuevo que estamos revelando, no es todo, yo creo que es la punta del iceberg, 43 sacerdotes, falta descubrir muchísimo más, pero pues sí nos da una idea de qué tan grave es el problema en la Arquidiócesis de Medellín con los sacerdotes que han sido denunciados por estos delitos. Juan Pablo, ¿qué pasa al interior aquí de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Medellín? Porque incluso allí en el informe se menciona el nombre como obispos encubridores, el arzobispo Alberto Giraldo Jaramillo, tantos años aquí en la Arquidiócesis, también Monseñor Ricardo Tobón, actual arzobispo de Medellín, y aparece también el nombre de Mauricio Vélez, obispo auxiliar de la ciudad de Medellín. Se están adelantando las investigaciones, si se está sancionando a los sacerdotes, ¿qué es lo que está pasando al interior de la Iglesia? ¿Cuál es la visión que se tiene después de poder tener este conocimiento de la información? Sí, te respondo por los 3 que acabas de mencionar. Son el primero, Alberto Giraldo Jaramillo, pues que murió este año.
pero Alberto Giraldo Jaramillo fue uno de los grandes encubridores de curas pederastas en Medellín. O sea, yo tengo pruebas y tengo soportes de que Monseñor Giraldo Jaramillo le encantaba conciliar con las víctimas. Él siempre decía, hay que defender al cura, hay que defender al sacerdote, hay que defender al padre, entonces conciliemos con la víctima, y se dieron conciliaciones de 100 millones, de 200 millones, de 300 millones de pesos en muchos casos, para silenciar a las víctimas y para que las víctimas no llegaran a contar su historia en la fiscalía. También en este reportaje, pues que está muy bien documentado, muestra cómo a estos curas, incluso en épocas de Monseñor Giraldo, cuando los denunciaban en una parroquia, pues simplemente aparecían en otra parroquia, y así los iban cambiando de parroquia en parroquia. Incluso está el caso de Roberto Cadavid, que es uno de los casos más documentados en Medellín. Este señor sale de una parroquia que tenía colegio en Bello, y de allí sale porque violó a unos monaguillos, y lo nombra Alberto Giraldo en otra parroquia con colegio, y allí ese cura llegó a violar a más niños, a esa parroquia y a ese colegio, ¿ya? Entonces Alberto Giraldo tiene un prontuario muy amplio frente al encubrimiento de sacerdotes pederastas. Ya murió, pues no pudo responder ante las autoridades, pero siempre se hizo la investigación periodística. Vamos a Ricardo Tobón Restrepo. Ricardo Tobón Restrepo es el encubridor de pederastas en estos momentos más peligroso que existe en Colombia y en la iglesia colombiana. Él ayer decía, ¿dónde están las pruebas? Muéstrame las pruebas, monseñor. Hay un reportaje lleno de pruebas. Incluso en ese caso de Roberto Cadavid, él en una entrevista él admite y dice, sí, yo lo suspendí en 2012 porque el sacerdote violó a unos niños y se comprobó que violó a unos niños, entonces lo suspendí de inmediato. Monseñor, ¿y usted sabía que él estaba en Estados Unidos trabajando? No, ¿cómo se le ocurre? Yo no sabía. Si hubiera sabido, le hubiera avisado al obispo de allá de Brooklyn para que lo suspendiera, pero yo no sabía. Y luego encontramos las cartas con las que Ricardo Tobón recomendó a este sacerdote para que se fuera a trabajar a la diócesis de Brooklyn de Nueva York. Entonces ahí está la prueba reina del encubrimiento del arzobispo de Medellín a un sacerdote pederasta, pero podemos presentar todas las pruebas que quieras sobre todos los curas que están ahí, que están trabajando todavía en parroquias, a pesar de haber sido denunciados por abuso a niños, niñas y adolescentes. Y tercero, Mauricio Vélez, que es el obispo auxiliar de Medellín. También ahí se presenta una denuncia de un hombre que hace algunos años fue donde el padre Mauricio Vélez, en ese tiempo no era obispo, y le dijo, mire, yo fui abusado por los curas de dos colegios, del colegio Calasanz y del colegio San Rafael. Monseñor, que en ese momento no hizo absolutamente nada, luego se convirtió en obispo y silenció esta denuncia. Entonces, por eso se señala que estos tres obispos, que estos tres altos jerarcas, pues han encubierto a sacerdotes pederastas. Juan Pablo, y todo el tiempo hemos estado hablando en esta entrevista de denuncias que uno supone se formulan ante la justicia. ¿La justicia está haciendo el trabajo o al contrario lo que estamos hablando aquí son de casos que quedan en absoluta impunidad? Hay solo tres condenas, y la mayoría de casos no llegan a la fiscalía, que es a donde deberían llegar. ¿Y por qué no llegan? Por lo siguiente, porque muchas de estas denuncias son de hace 10, 20, 30, 40 años, muchas, no todas, ¿ya? Y si una persona llega a denunciar, llega a la fiscalía, pues ya hay una prescripción de la acción penal. Obviamente ya eso cambió en la Constitución y ya las denuncias por abuso sexual no prescriben, pero eso no es retroactivo, eso es de ahora en adelante. Entonces, alguien que va y denuncia, pues un fiscal cierra el caso de inmediato porque ya prescribió la acción penal, y con eso sale el cura y dice, mire que yo no he violado a nadie, yo soy inocente, lo sacan como trofeo. No, la fiscalía no ha dicho que tú eres inocente, la fiscalía ha dicho que ya hay una prescripción de la acción penal y que por ende no puede iniciar la investigación. Entonces, por eso muchas de las víctimas y de los sobrevivientes ni siquiera va a la fiscalía, pero muchos tampoco van, porque como la mayoría son pobres, pues van y denuncian primero en la curia, en la arquidiócesis, y allí les da la oportunidad a los obispos, al vicario general y a todos para negociar, para silenciar, para acallar con millonarias sumas de dinero, y por eso esas denuncias no las conoce la fiscalía, y yo creo que esa es desde el periodismo, esa es la denuncia que yo vengo haciendo, y es el derecho canónico no puede estar por encima del derecho ordinario.
una denuncia Juan Pablo, por un abuso sexual a un niño la tiene que conocer de inmediato claro, un fiscal, y la fiscalía tiene que construir unas rutas para que las víctimas, así sean historias de hace muchos años, pues al menos vayan y denuncien y se tenga un récord de todos estos delitos que han cometido estos sacerdotes. Juan Pablo, de esos 107 casos, creo que si no me equivoco el número que ustedes han logrado confrontar entre las distintas fuentes, ¿hay curas en ejercicio todavía? Sí, la mitad. Yo pregunté por 105, sobre muchos de esos la arquidiócesis dijo, mire, esos no han sido denunciados. Sobre otros dijo, sí, han sido denunciados. Más o menos de esos 105, unos 25, la arquidiócesis reconoce que tiene denuncias sobre ellos, ¿ya? Y la mayoría de ellos están en sus parroquias, son párrocos, son vicarios parroquiales, los suspenden un tiempo y vuelven. En uno de esos casos que me preguntaban ahora que se ha operado la justicia, hubo un caso que es el de padre Mario Castrillón. Ese señor fue condenado a 100 meses de prisión en primera instancia, en segunda instancia. El caso llegó a casación a la Corte Suprema. La Corte Suprema ratifica esa condena contra ese sacerdote. El cura paga la condena y vuelve y lo nombra en una parroquia, en un colegio y en una clínica. Y dice el arzobispo Tobón, que ahí en el reportaje pongo el audio, dice, sí, es que la justicia ordinaria pues lo condenó, pero el derecho canónico lo absolvió porque no encontramos motivos para condenarlo. Hágame el favor, después de un análisis juicioso de personas competentes, como son los jueces de la República, para condenar o para absolver a alguien, después de un análisis juicioso, esos procesos tan largos, llegan y dicen ellos, no, nosotros estudiamos el caso, y estudiar el caso es que lo estudió un vicario general que era además que amigo del cura, y encontramos que no hay motivos para sancionarlo, para suspenderlo, para expulsarlo, y por eso el cura puede seguir. Entonces, la mayoría de esos casos pues siguen en sus parroquias, siguen como párrocos, siguen como vicarios, protegidos por el arzobispo de Medellín. Increíble. Repito, él ayer decía, ¿dónde están las pruebas? Ahí están las pruebas en ese reportaje. O sea, este es un reportaje bien riguroso que hicimos una alianza latinoamericana de periodistas, en el cual pues le pusimos lupa a todos estos casos y en el cual con pruebas y con todas estas 5 fuentes demostramos que estos 43 curas, ojo, han sido denunciados, no estamos diciendo que sean pederastas, en algún momento fueron denunciados por abuso a niños, niñas y adolescentes. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y por seguir persistiendo en la investigación. Gracias por atendernos esta mañana. Yo le digo a usted, señora periodista, porque usted para mí es una señora periodista, Yolanda. Muchas gracias a usted y a todo ese equipo por esta oportunidad, por contar de qué se trata esta investigación. Muchas gracias. Mil gracias. Él es Juan Pablo Barrientos, periodista del portal Vorágine. Esta es una investigación en alianza con Conectas, periodismo colaborativo que está funcionando mucho en el mundo hoy para tantos casos que van más allá, obviamente, de lo local. Y la pederastia en la iglesia ya sabemos que es un tema global. ¿Qué han encontrado ellos? 43 ya nombres confirmados de sacerdotes que trabajan en la arquidiócesis de Medellín, acusados en algún momento o denunciados en algún momento por abuso sexual. Dice Juan Pablo que ellos confrontaron varias fuentes. Mediante derechos de petición, averiguaron por 105 sacerdotes que tenían reportados. Pidieron información también a la fiscalía de cuáles son los casos que están investigando allá. Hablaron con las víctimas, hablaron con los propios sacerdotes y hay una fuente protegida de la arquidiócesis de Medellín. Con base en todas estas fuentes, ellos revelan los nombres de los sacerdotes involucrados y hablan y denuncian que la iglesia en Medellín pues ha venido encubriendo. Y el caso que nos contaba al final, que es dramático, el sacerdote que fue condenado por la justicia ordinaria, pero luego dicen ellos, no, nosotros lo absolvemos en el derecho canónico y vuelve a un colegio. Es que me parece impresionante, lo devuelve a un colegio. Que toca un punto muy clave, que es que el código canónico no puede estar por encima del código penal. Es decir, el hecho de tener faldas sotanas a los curas no los exime de delitos. Claro, y en ese punto, eso ha sido una tradición, encubrir a los curas pederastas. Le pregunto a José Manuel en lo estrictamente jurídico. Dijéramos, aquí no hay fuero o cosa por el estilo, exacto. José Manuel, simplemente la justicia ordinaria tiene que investigar, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, absolutamente, pero como lo decía también Juan Pablo, el problema es que se operan en la mayoría de estos casos las prescripciones por cuenta de que las denuncias se conocen mucho tiempo después. Por eso el tema de la imprescriptibilidad resultaba bien interesante en el Congreso de la República y los avances que se habían dado en esa materia pues eran valiosos precisamente por la posibilidad de que las denuncias no quedaran en impunidad pese a que los años pasaran y pudieran revivirse estos casos
casos con efectos judiciales. En la mayoría de casos, como lo ha descrito el periodista Juan Pablo Barrientos, pues se quedan en la impunidad porque las denuncias solo aparecen muchos años después de ocurridos cada uno de esos abusos. Sobre la ley humana y divina, hay una parte de esta investigación que dice así: Monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín, sermoneó en una misa báculo en mano. Para mí es un acto de profunda ignorancia cuando un periodista o cuando un juez o cuando alguien enmarcado en la ley condena a la iglesia. Por Dios, eso es pura ignorancia, porque la iglesia es divina y lo que es divino no puede ser juzgado por los hombres. Ahí está parte de la investigación también. Hágame el favor, pues no, que son humanos y son ciudadanos y tienen que responder ante la ley también si cometen delitos, mucho más si se trata de delitos contra menores de edad. 7 de la mañana, 35 minutos.